Muy buenos días, amigos. Buenas tardes para algunos. Son las 2:30 hora Washington. Les doy la bienvenida a este webinar. Hoy día vamos a hacer una presentación de parte del Banco Interamericano de Desarrollo, del PM4R. Vamos a hacer una presentación sobre lo que viene a ser el liderazgo en los equipos de proyectos y vamos a hablar de la certificación PM4R Leadership. Antes de empezar, quisiera estar seguro que me están escuchando con claridad. Por favor, pueden utilizar el chat para escribir, decirme si logran escucharme. También pueden aprovechar para poder saludar a otras personas y juntos poder iniciar la sesión. Muy bien, entonces voy a compartir mi pantalla para que puedan ver el contenido de la sesión y luego podamos trabajar juntos este tema interesante en el cual el objetivo, lo que queremos es compartir conocimiento. Ustedes también puedan compartir con nosotros sus inquietudes, sus intereses, todo lo que necesitarían saber sobre el liderazgo en la gestión de proyectos. La presentación se la voy a pasar para todos aquellos que quieran, le voy a pasar la presentación, van a escribirme a mi correo, me van a enviar sus correos por el chat, no se olviden de poner su correo en el chat y nosotros le vamos a enviar a todos los correos, le vamos a enviar la presentación que voy a mostrar en este momento. Entonces, sin más preámbulo, empiezo con este tema de liderazgo en equipos de proyecto. Antes de empezar sobre el liderazgo en equipos de proyectos, es importante reflexionar sobre la importancia que tiene en este momento el liderazgo en todos los campos laborales, no solamente en el mundo de proyectos, sino en todos los campos donde nos desarrollamos. Actualmente ustedes han escuchado que en todas las organizaciones se buscan mucho personas que tengan estas habilidades, las competencias de líder. ¿Qué significa ser un líder? ¿Cómo llegar a ser un líder? En realidad hay muchas publicaciones sobre este tema. Ustedes van a poder encontrar mucha bibliografía al respecto. Lo importante aquí es cómo podemos aplicar este conocimiento, cómo podemos aplicar las competencias de liderazgo en los lugares donde nos desenvolvemos. Aunque este tema no es, digamos, totalmente nuevo, porque todos sabemos en qué consiste, el liderazgo en este momento es fundamental para sacar adelante cualquier proyecto, cualquier iniciativa. Mi nombre es Cedric Rodas, soy consultor del Banco Interamericano de Desarrollo Washington, del PM4R. También pueden ver mis credenciales en la pantalla. Y tengo más de 20 años de experiencia trabajando en proyectos del sector público y privado. Mi profesión, mi especialidad en ingeniería de petróleo y gas natural. Y en el mundo del desarrollo desde el año 2002, vengo trabajando en proyectos de desarrollo de gran envergadura. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? En el poco tiempo que tenemos, vamos a tratar de reconocer cuáles son las competencias que se requieren para poder ejercer el liderazgo en los equipos que gestionan proyectos de desarrollo. Esto es fundamental. El liderazgo es prácticamente una de las cualidades que en todas las organizaciones se valora mucho porque son los líderes los que llevan a cabo los cambios y sobre todo en un mundo de cambio como el actual necesitamos personas que sean capaces de generar, digamos, logros, resultados que puedan guiar a todo el equipo. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos? ¿Qué es el liderazgo? ¿Qué entendemos por liderazgo? La pregunta que deberíamos hacernos cada uno de nosotros, ¿yo soy un líder? O sea, ¿me considero líder? Cada uno pregúntese en este momento, ¿ustedes se consideran líderes? ¿Soy líder? Y si yo soy líder, ¿qué significa ser líder para mí? Esa es una pregunta importante para empezar esta presentación, porque el PM4R Leadership es básicamente un curso que busca que tú fortalezcas tu competencia de liderazgo para que puedas lograr resultados. Los proyectos de desarrollo, los proyectos privados, ya está, digamos, demostrado, la experiencia lo indica, que el éxito de un proyecto más depende de las habilidades blandas, del liderazgo, del equipo del proyecto, del director del proyecto, que todas las técnicas que se puedan tener. Porque al final los proyectos son gestionados por personas para personas. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. De acuerdo a la metodología PM4R Leadership,
en nuestro contexto, vamos a considerar liderazgo como la capacidad de movilizar a otras personas para generar cambios que agreguen valor. Si yo soy capaz de guiar, de conducir, de motivar, de poder llevar a un grupo de personas para lograr resultados, para lograr, digamos, metas, objetivos, y que esas personas lo hagan no porque yo las obligo, sino porque ellas mismas también han comprado, o mejor dicho, tienen el mismo propósito. Entonces estamos hablando de ese tipo de liderazgo, un liderazgo que orienta a las personas a generar cambios que agreguen valor. Ahora, viene la pregunta. Y esta pregunta sí quisiera hacerla antes de empezar a hacer más presentaciones. Yo quisiera que la respondan, por favor, por el WhatsApp, si es posible, respondan todos esta pregunta. ¿Usted qué dice? ¿Los líderes nacen o se hacen? Quisiera, por favor, les doy ahora a ustedes el micrófono. Si alguien quiere decirlo verbalmente, por favor, lo dejo que active su micrófono y compartan su opinión. ¿Los líderes nacen o se hacen? ¿Qué dicen ustedes? Buenas tardes con todos, saludos desde Quito, Ecuador. Yo considero que los líderes nacen y se hacen, pues una parte fundamental del líder es que siempre está preparado para seguir puliendo sus habilidades y para de esta manera empujar y arrastrar al equipo al perfeccionamiento de ellos también. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir su idea? ¿Los líderes nacen o se hacen? ¿Alguien más se anima? Si los líderes nacen, significa que si yo nací para ser líder, ya fui. Pero si los líderes se hacen, ¿qué significa? Que de repente toda mi vida he pensado que no servía para conducir gente y que a mí me gusta más bien seguir a otros, pero yo podría ser líder. Entonces, ¿cuál de las dos posiciones nos quedamos? ¿Nacen o se hacen? ¿Qué dicen los demás? Antes de empezar a tratar este tema, porque en realidad este es un tema de habilidades blandas de comunicación. El liderazgo, hablar de liderazgo, hablar de trabajo en equipos, estamos hablando de cosas que requieren mucha comunicación. Y por eso mismo yo les pediría que ustedes no tengan temor en expresar sus ideas. ¿Alguien más que quiera dar una opinión antes de pasar a decirle la mía? Sí, Gustavo acá. Escuchamos. En primer lugar, me parece que se hacen los líderes. O sea, podés traer algunas cosas de nacimiento, algunas características, pero la mayoría de las características que necesitas son mucho más amplias de las que traes de nacimiento. Entonces, más allá de las cualidades que uno tenga, las capacidades que uno tenga, la mayoría de las cosas hay que aprenderlas y pulirlas, y todo es un tema de toda la vida. Así que voy por el se hacen. Muy bien, muy bien. Hemos escuchado entonces dos posiciones. Y creo que muchos coincidimos en el hecho de que el liderazgo se hace, pero no hay que, digamos, descartar el hecho de que hay personas que nacen con ciertas habilidades, con ciertos talentos, con ciertas inclinaciones que hacen que su proceso para alcanzar la excelencia en el liderazgo sea más rápido. Evidentemente, algunos nacen con unos talentos, con una predisposición para ser mejores en algo, y esto tiene explicaciones genéticas, explicaciones, digamos, de ese tipo, pero el liderazgo es algo que se hace, y cuando tú tienes las habilidades potenciales, o tienes, como quien dice, tienes la madera del líder, evidentemente el potencial que tienes puede ser mayor. Podría ser que tome menos tiempo hacerte un líder, podría ser que tú te hagas un líder más poderoso de lo que tú mismo crees, pero al final cualquiera de nosotros puede llegar a ser un líder, y un líder de éxito, un líder nato. O sea, el nato no es el nacido, sino para mí el nato es aquel que se hace, y se hace a punta de esfuerzo y perseverancia. Ahora, la pregunta que viene es, ¿y cuáles son los estilos de liderazgo que hay? ¿Cuáles son los estilos de liderazgo? ¿Ustedes qué entienden por estilo de liderazgo? ¿Alguien podría decirlo? ¿Habrán estilos de liderazgo o todos los liderazgos serán iguales? ¿Qué opinan? Bueno, depende de la situación. Todos los liderazgos serán iguales. Pensemos en los líderes que tenemos, ¿no? Porque miren, no es por nada, todos tenemos un líder. Depende de la situación. Depende de la situación, por ejemplo. Y depende del proyecto que tengas, no vas a ser igual líder, depende
el tipo de proyecto, el tipo de desafío y depende también del tipo de personas que tenés que trabajar, con las que tenés que trabajar. Pero no se aplica, no puedes aplicar siempre el mismo estilo. No se puede aplicar siempre el mismo estilo. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? Yo estoy de acuerdo con Gustavo, también considero que es un factor muy importante el entorno en el que se va a desarrollar el líder para poder tomar las acciones y métodos correctos. Cuando hablemos de estilo, ¿qué ejemplo me podrían dar de estilo de liderazgo? Dentro de mis conocimientos tengo en cuenta que existen 3 tipos de líderes. Del que más me acuerdo y es con el que más me represento es el líder que tiene capacidad de empatía con el resto de personas. Y hay un segundo líder con el que no me represento mucho, que a pesar de todas las cosas que puedan llegar, no tiene un nivel de empatía alto, sino que su posición es llegar al objetivo, cueste lo que cueste. Muy bien. En realidad existen varias clasificaciones de liderazgo, ¿no? Va a depender mucho del autor, digamos, que tomemos como referencia para poder clasificar los estilos de liderazgo. Cada autor está en lo correcto, o sea, no podemos decir que este tiene lo correcto, ¿no? Varios autores pueden describir los estilos de liderazgo y en todos está correcto, o sea, en ese sentido, yo coincido con todo lo que han dicho. En esta lámina que les voy a presentar, les voy a mostrar los estilos de liderazgo que ha publicado Daniel Goleman. Eddie, ¿me permites? Eddie, Sí. Robert, ¿eh? Robert, te escucho. Mira, de lo que yo llevo en mi vida profesional, como tú dices, hay varios estilos de liderazgo, hay que aplicarlos de acuerdo a cómo se presenta la situación, estoy de acuerdo porque yo lo he hecho muchas veces, pero de lo que sí estoy convencido y seguro es de que todos funcionan. El único parámetro que hay que ver es el tiempo. Cuando tú quieres aplicar algo y aplicando cualquier estilo de liderazgo, blando, duro, autocrático, empático, servicial, como se habla ahora en la agilidad, todo funciona, pero el tiempo de lograr el objetivo, el proyecto, lo que sea, hace la cosa. ¿Sí? Muy bien, Robert. Gracias por tu aporte. Es importante que todos en este momento, me gustaría escuchar opiniones de todos. No quiero que esta presentación que habla de este tema que es totalmente blando sea una exposición monólogo, de tipo monólogo. Por eso les estoy dando la oportunidad de compartir su experiencia, su conocimiento. Los líderes tienen diferentes estilos. Los líderes aplican estilos en función de las circunstancias. La clasificación depende de los autores. Aquí vemos, por ejemplo, que Daniel Goleman clasifica a los líderes de acuerdo a sus estudios. Acá les muestro los 3 primeros. Según él, existe el líder visionario, que guía al equipo hacia un sueño compartido. Es aquel que siempre marca la dirección, el rumbo. ¿Cuándo resulta apropiado este líder? Cuando se requiere una nueva visión o se necesita una dirección clara. Sobre todo los que son emprendedores, los fundadores o aquellos que tienen iniciativas o desafíos, líderes ayudan a hacer cosas imposibles a veces. Existe luego el líder que es el estilo coaching, es aquel que conecta lo que uno quiere con los objetivos del equipo. O sea, él sabe conectar tus intereses con los intereses del equipo. Ayuda a los miembros a contribuir con eficiencia al equipo. Esa persona que tiene ese estilo de liderazgo saben lograr que cada persona esté en el lugar correcto, en el momento correcto, dentro del equipo. Muy positivo. El impacto que tienen estos liderazgos son muy positivos en el proyecto, según Diego Goleman. El afiliativo, aquel que valora a la persona más que los objetivos. Se lo demuestra, ¿no? Pero es más importante que para mí, a veces, que la meta del proyecto. Entonces, ese tipo de liderazgo que hace que el miembro o la persona que es apreciado desarrolle, digamos, una capacidad de entrega al equipo mucho mayor que la de otros estilos de líder. Y ese líder logra una relación armónica. Es muy positivo, permite para curar diferencias de tipo y motivar en épocas de éxito o fortalecer conexiones. Existe también el líder democrático, aquel que valora las aportaciones personales y tiene compromiso, aquel que sabe escuchar, que deja que los demás den su punto de vista, que no es el que dice, porque lo digo yo y así se hace, no, sino es aquel líder que escucha, que espera que todos puedan dar su aporte, que hace preguntas y que busque consenso. Este es un estilo de liderazgo interesante, muy bueno, es positivo para el equipo
tiene todos estos estilos tienen digamos, ventajas. En algunos casos también pueden tener ciertas desventajas. En el caso democrático, la única desventaja podría ser que se demore o se tome mucho tiempo a veces para lograr consensos, pero hacer que la gente logre consensos es muy importante. Entonces, este es un estilo interesante, bueno. Acá hay otro que, Daniel Goleman, hay dos estilos a los cuales considera muy negativo, a pesar de que pueden ser positivos en determinado momento, porque él dice es negativo si se usa mal. El timonel, aquel donde el líder establece desafíos y métodos a los demás, porque él en realidad es un experto en la materia y considera que todos son expertos en la materia. Entonces él dice, a los expertos no les voy a decir lo que tienen que hacer, simplemente les digo que tienen que hacerlo. O sea, no cómo lo van a hacer, ellos saben cómo lo harán. Entonces establece metas, pautas, desafía, lleva a los equipos extremos. Es positivo porque puede hacer que, por ejemplo, un grupo de personas altamente especializadas logren metas más allá de lo que ellos esperaban. O sea, puede crear un desempeño impensado a veces en otras condiciones. El problema que genera es que si no se usa correctamente, puede generar, digamos, una frustración tremenda en el equipo, puede generar un estrés tremendo, puede perder gente valiosa en el equipo. En realidad, lo dice Goleman, es muy negativo si se usa mal. El autoritario que todos conocemos es aquel que alivia temores dando una dirección clara en una emergencia, ¿no? Entonces, el autoritario puede justificarse en ciertos momentos. Ahora ya no está usado. Antiguamente era todo autoritario, ¿no? Pero ahora ya no es bien visto este estilo de liderazgo porque ya las consecuencias son conocidas, ¿no? O sea, más daño que bien. En épocas de crisis sí es correcto utilizar este estilo, pero no todo el tiempo. O sea, ¿quién podría soportar a un jefe tóxico, a un líder tóxico? Los autoritarios se convierten muchas veces en líderes tóxicos. Entonces, según Daniel Goleman, esto es importante tener en cuenta. Y como ustedes mismos lo han dicho, estos estilos de liderazgo no se aplican, digamos, al 100%. Las personas, de alguna manera, aplicamos alguna parte de ellos, y como lo decían ustedes mismos, en función de las circunstancias. Entonces, como que el liderazgo que nosotros ejercemos, de alguna manera, aplica algunas partes de esto en determinado momento. La pregunta sería, ¿cuál es tu estilo de liderazgo más predominante? Sería cuestión de preguntarnos, ¿no? De todos estos estilos que acabo de revisar, ¿cuál es el estilo de liderazgo que predomina más en mí? Esa es una pregunta importante, porque si, por ejemplo, tú tienes tendencia a ser autoritario, tú tienes que ser consciente de las ventajas que tiene tu estilo, pero también de las consecuencias que genera. Entonces, es importante que uno siempre trate de saber cuál es el estilo de liderazgo que predomina en uno. Algunos de repente tienen un estilo de liderazgo más democrático y también debe ser consciente de las ventajas y las desventajas que tiene. Entonces, lo importante aquí es que uno comience a tomar conciencia de sí mismo en función a ciertos modelos, a ciertos parámetros que se deben utilizar. Bien. Pasamos entonces ahora al equipo del proyecto. Estamos hablando de liderazgo, pero no un liderazgo cualquiera, sino estamos aplicando un liderazgo en el equipo del proyecto. La característica de un equipo de proyecto es que los proyectos son temporales, los proyectos tienen un comienzo y un fin, tienen que generar un producto final, tienen que generar un resultado. Entonces, los proyectos tienen mucho más estrés, el tiempo no es, digamos, no tenemos todo el tiempo del mundo. Robert lo dijo claramente, el tiempo es una variable muy importante. Entonces, el liderazgo, bajo esas condiciones, está sometido a una mayor presión. Por esa razón es importante entender que el equipo del proyecto es el grupo de personas que van a respaldar al director del proyecto para que se alcancen los objetivos. ¿Y cómo es ese equipo de proyecto? En realidad, el equipo de proyecto en diferentes organizaciones, de acuerdo a lo que dice el PMI, dentro del equipo de proyecto hay un grupo especial que se conoce como los miembros de dirección del proyecto, del equipo de dirección. Un grupo de personas que dentro de un equipo de proyecto tienen digamos, la característica de ser los que dirigen el proyecto. Y cuando hablo de equipo de proyecto, yo me estoy refiriendo a un equipo de proyecto porque puede tener 100 personas, 200 personas, equipo de proyecto grande, ¿no? Claro, si tú estás en una organización chica, un equipo de 10 personas es bastante grande.
Entonces, de acuerdo al PMI, un equipo de proyecto, para proyectos grandes, 100, 200, 300 personas, dependiendo del tipo de proyecto. Lo importante es que sepamos bien cuál es la relación que existe entre equipo de proyecto y equipo de dirección. ¿Dónde estamos ejerciendo nosotros el liderazgo? Hay que darnos cuenta que el liderazgo, el director del proyecto primero lo ejerce sobre su equipo de dirección y luego lo ejerce sobre todo el equipo, pero el liderazgo del director está compartido de alguna manera con los miembros del equipo de dirección. Entonces, el liderazgo también de alguna manera se comparte. Entonces, ver todas estas características ayudan a tener un contexto de cómo el poder que nos da, digamos, el rol, la función, se refleja en todos los niveles del proyecto. Conocer esto, este contexto es importante para poder saber entonces cómo debo yo fortalecer mi competencia de liderazgo. Y cuáles son, digamos, el contexto y los factores externos que van a, digamos, someterme a prueba. Ahora les presento las 5 disfunciones de un equipo. No puede haber un líder si no hay un equipo, evidentemente. Pero, ¿cómo reconocemos a un buen líder de otro que no lo es? A ver, ustedes no se dan cuenta, y estoy hablando de un líder de proyecto. Eddie. ¿Cómo reconoceríamos a un buen líder de otro líder? De repente de otro líder que no es tan bueno. Te escucho. ¿Cómo te va, Ricardo de Argentina? No se ve la pantalla compartida, Eddie. Oh, ¿no se ve la pantalla en este momento? No. Uy, no me han avisado. Yo pensé que se estaba viendo. Disculpen, ¿no habían visto lo demás de la pantalla? Yo sí la puedo ver. Por favor, confírmenme si la ven o no la ven, ¿ya? Yo estoy viendo bien la pantalla y toda la presentación. ¿La pantalla compartida no? ¿No ves la pantalla, Ricardo? No, el PowerPoint no. ¿Alguien más? Sí la puedo ver. Yo sí la veo. Yo lo veo perfecto. Bien, disculpen entonces. Yo también la veo perfecto. Yo también la Claro, veo. de repente en tu equipo está el problema. Yo la veo muy bien, sin problema. Disculpen. Listo. Estaba haciendo esta pregunta, ¿no? ¿Cómo distinguimos a cómo podría darme cuenta quién es un buen líder de equipo de proyecto y quién no es tan bueno? ¿Cómo podría darme cuenta? ¿Usted qué me diría? De entrada yo me daría cuenta por los resultados que me da el líder. Ya, por los resultados. ¿Y otra cosa más? ¿Qué me hace darme cuenta de que esta persona es un buen líder de equipo, de proyecto, y esta persona no es tan bueno? Por la eficiencia y eficacia del grupo que maneja. Por la eficiencia y eficacia del grupo. Muy bien. ¿Qué más? El clima. Por el clima. ¿Qué más? Si la gente lo considera que él es su líder. Si la gente lo considera que es un líder. Claro, si la gente lo sigue, ¿no? Si la gente lo sigue. ¿Qué más? De acuerdo a la guía PM4R Leadership, que es la que fundamenta todo el curso de la certificación PM4R Leadership, dice que existen 5 disfunciones de equipo. Esto es según Patrick Lencioni. Dice, estas disfunciones, dice, para lograr que un grupo de personas se convierta en un verdadero equipo, un equipo que logre resultados, se debe sobrellevar, dice, 5 disfunciones. La primera es la ausencia de confianza. Evidentemente, cuando se forma el equipo recién, cuando hay personas que no se conocen, que recién ingresan, entonces, evidentemente, la confianza va a ser algo que tiene que construirse. Tiene que construirse la confianza. Las personas tienen que desarrollar lazos de confianza entre ellos. El segundo, y para eso entonces el líder, ¿qué tendría que hacer? O sea, fíjense que estas disfuncionalidades van a estar en todos los equipos que uno forma, pero la responsabilidad del líder es precisamente superar cada una de estas disfunciones. Entonces, si yo tengo un equipo donde todavía existe desconfianza, ¿qué tendría que hacer como líder? Luego, otra de las disfunciones, según el señor Patrick, es el temor al conflicto. Cuando las personas no se conocen, prefieren estar callados, ¿no? Y muchos de ellos dicen, mejor no digo nada, no vaya a ser que vaya a decir algo que lo moleste, o que caiga mal, o no quiero caer chinche, no quiero pelearme tampoco, bueno, me cae mal, pero mejor no se lo digo, no, ¿para qué me va a hacer problemas?
Por ejemplo, digamos, ese sentimiento que se genera en muchas personas dentro del equipo, eso hace daño, es una disfunción. Entonces, el líder tiene la capacidad de identificar eso, se da cuenta de aquella persona que tiene temor al conflicto, que no lo dice, que está callada, o que está tan callado, tiene miedo de pelear, no sé. Falta de compromiso. Creo que eso es algo que, digamos, rápido nos damos cuenta. Cuando estamos en un equipo de proyecto, nosotros nos damos cuenta cuando una persona está esperando que llegue la hora de la salida para que se vaya volando. Entonces, ahora, no quiere decir que porque se queda más tiempo tiene más compromiso, no. Me refiero al hecho de que el lenguaje no verbal a veces se engaña, te delata, ¿no? Pero cuando hay personas que tienen compromiso, o sea, y no digo que tienen que quedarse más del horario, pero lo demuestran de otra forma. Entonces, el compromiso está ligado a un resultado, las personas se nota al toque, y eso también es una discusión que el líder del equipo lo tiene que resolver. Hay personas también que evitan tomar responsabilidades. No, que lo haga él. No, mejor que lo haga él. Todas son disfunciones, y la última de todas, según este señor Patrick, dice centrarse en sus necesidades individuales por encima de las metas del equipo. Ya cuando algún miembro del equipo comienza a pensar más en sí mismo que en lo que el equipo requiere, ya esa es una disfunción capital. Entonces, estas 5 disfunciones son importantes tomarlas en cuenta, porque cuando tú estás liderando un equipo, tú tienes que observar, ¿no? Si los miembros de tu equipo realmente tienen alguno de estos problemas, o se están generando estos problemas dentro del equipo. O sea, liderar no significa conducir a ciegas, sino superar estas 5 disfunciones del equipo del proyecto. Ahora yo les pregunto, en los proyectos donde ustedes están, ¿le dan alguna de estas disfunciones? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se dan en los proyectos que ustedes, donde están trabajando, alguna de estas disfunciones? ¿Alguien la reconoce? ¿Las reconoce? Bueno, en algún momento se dan todas, ¿no? Siempre se van a dar todas. No solamente, o sea, si el líder no transmite su visión, para que la gente se comprometa, es difícil, pero le va a costar, pero lo va a tener que lograr, si no, no va a funcionar su equipo, ¿no? Otra cosa es que lo del conflicto, más bien no es un problema, ¿no? Más bien el conflicto, yo en la vida he aprendido, es mejor a veces no resolverlo totalmente e internamente en el equipo, estamos hablando, no estamos hablando de un conflicto del trabajo con el cliente, es que hay que saber administrarlo. Porque a veces cuando tú creas pugna entre 2 áreas o entre 2 jefes, por demostrarte a ti que ellos funcionan, te elevan el nivel de tu equipo. Eso lo he vivido yo muchas veces. Claro. Eso es importante. Entonces, estar atento a las disfunciones del equipo, del proyecto, es importante. Y sobre todo si en este momento tú estás en un equipo de proyecto, ponte a pensar si alguna de estas cosas se están dando. Como dice Robert, también la fase en que se encuentra el equipo. Cuando un equipo es nuevo, evidentemente todas esas disfunciones se van a dar. Un equipo nuevo tiene que pasar por todo un proceso de formación. Pero cuando el equipo ya tiene tiempo de formado, evidentemente deberían haberse superado muchas de esas disfunciones. Eso es importante entonces para poder nosotros tener un diagnóstico de cuál es la situación del equipo del proyecto. El líder debe tener conciencia de cuál es el contexto en el cual está trabajando para poder sacar el máximo, digamos, lograr el máximo resultado de su equipo. Vamos a ver ahora la metodología PM4R Leadership. Esta metodología desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo lo que busca es desarrollar competencias fundamentales que debe tener todo líder de un proyecto para que se supere precisamente esas disfuncionalidades que les acabo de mostrar. Entonces, ¿cómo logramos nosotros, como líderes, con las competencias que podemos desarrollar, sacar adelante a los equipos de proyectos en los diferentes estadios en que se encuentran? Los objetivos del curso de certificación se han definido, como pueden ver ustedes, en 3 principalmente, ¿no? Primero, desarrollar una estrategia de comunicación teniendo en cuenta las características de actores claves y el contexto del proyecto. En realidad, un proyecto, para que pueda tener éxito, depende mucho de sus comunicaciones. O sea, la comunicación es el eje fundamental, lo dice claramente el PMI, el 90% del tiempo del director de proyecto se consume en comunicación. Un director de proyecto, un project manager, el líder del proyecto, tiene que comunicar constantemente. Y la comunicación no puede manejarse de manera improvisada. La comunicación es muy delicada para que uno la maneje de esa forma,
tiene que manejarse con una estrategia. Y esa estrategia tiene que ser planificada, ejecutada y monitoreada. Entonces, este es un tema, por ejemplo, una competencia clave que se tiene que desarrollar, pero ya en términos prácticos y no solamente teóricos. Otra competencia que busca este curso es que seamos capaces de preparar y conducir una negociación. O sea, aquí viene el tema. Yo puedo comunicarme bien, pero eso no es suficiente para que yo pueda ejercer mi liderazgo en toda su potencia. El líder tiene que ser capaz de negociar y tiene que hacerlo de manera racional y efectiva. Es decir, una negociación donde él pueda lograr resultados positivos. Entonces, para eso, en realidad, también se requiere una preparación. Las negociaciones no son fáciles, las negociaciones traen abajo proyectos, y si uno no sabe hacerlo, evidentemente el proyecto está desprotegido. El líder tiene esa grave responsabilidad. Y luego comunicarse eficientemente para el ejercicio efectivo de la influencia en la implementación del proyecto. Aquí, la influencia, el tener influencia es tan importante como tener el poder formal. Y lo vamos a ver dentro de unos minutos en la línea que nos va a mostrar que la influencia es saber ejercer el poder informal que todos tenemos. Entonces, estas son las competencias que, digamos, son los pilares de esta certificación y que todos conocemos, porque estos no son temas nuevos. En realidad, hay mucha literatura sobre estos temas. La pregunta siempre ha estado en ¿y cómo lo hacemos? O sea, ¿y cómo desarrollamos estas competencias? ¿Cómo hacemos efectivo esto? ¿Cómo yo, como persona, como profesional, me vuelvo más competente en cada uno de estos campos? Entonces, esa es la idea. Las competencias, ¿qué hacemos para desarrollarlas? Y entonces, la comunicación efectiva se vuelve una competencia fundamental. Y cuando hablamos de comunicación efectiva, estamos hablando de que una persona debe ser capaz de identificar oportunidades de mejora en el manejo de sus comunicaciones. Y el manejo de las comunicaciones, no solamente en el proyecto, sino también en tu vida personal. Es importante tener en cuenta que nosotros somos vasos comunicantes. O sea, si tú no puedes comunicarte con tu familia, con las personas más cercanas a ti, menos vas a poder comunicarte con personas que son extrañas a ti de repente y no tienen ni siquiera un vínculo ni familiaridad. Entonces, el encontrar, digamos, cuáles son podríamos decir, mis virtudes, mi desarrollo, todo lo que yo, digamos, he logrado en este campo, me hace también reflexionar sobre aquello que no he logrado para poder mejorar mis comunicaciones. Entonces, es difícil pensar en un líder de proyecto que sabe comunicarse con los miembros de su equipo, pero que no sea capaz de comunicarse con su esposa, o no sea capaz de comunicarse con sus hijos. O sea, ¿cómo puede darse eso? O sea, ¿no? ¿Me entienden? Después, la comunicación en el proyecto tiene una característica, ¿no? Tiene que tener la capacidad de planificar y desarrollar comunicaciones. En un proyecto, las comunicaciones son más delicadas de lo que parece. Si uno no comunica correctamente, hay interesados que no te van a dar una segunda oportunidad. ¿Me explico? O sea, una vez que tú has dicho algo, vas a tener que tragarte tus palabras, o sea, tienes que mantenerte firme en lo que has dicho. Por eso la comunicación requiere una planificación, requiere toda una estrategia y requiere que haya coherencia, sobre todo. Entonces, ahora, ¿cómo comunica el líder? ¿Cómo comunica el project manager? ¿Cómo comunicamos? Acuérdense que comunicamos a tiempo y a destiempo. O sea, no es que tú comunicas solamente cuando estás trabajando con el equipo del proyecto. También comunicas cuando sales de la oficina del proyecto y vas camino a tu casa, porque comunicamos todo el tiempo, ya que los interesados están en todas partes. Y eso es importante tener en cuenta, ¿no? Comunicamos incluso con lo que nosotros mismos somos como personas. La comunicación, para que se interrumpa. En este punto creo yo que en la gestión de los stakeholders también deberíamos tener cuidado, porque si bien es cierto, nosotros nos vamos a comunicar con varias personas acerca de nuestro proyecto, pero no todas van a tener el mismo interés en él. Sí, es cierto. No todos van a tener el mismo interés en él. ¿Y eso qué significa? Significa que tú tienes que estar, digamos, atento a cuáles son los intereses de cada uno de ellos, ¿no? Cada stakeholder tiene un interés, por lo tanto, cuando tú planificas tus comunicaciones, debes hacerlo precisamente tomando en cuenta esos requisitos de comunicación que vienen a ser los intereses de estas personas, ¿no? Evidentemente, no a todos hay que decirle lo mismo,
porque no lo requieren. Y esa también es una habilidad. Por eso cuando hablamos de comunicación efectiva, estamos hablando de que nosotros tenemos que saber manejar bien esta habilidad para poder obtener los resultados, tanto dentro del equipo como en los interesados. Entonces, la comunicación efectiva te lleva a construir relaciones de confianza, y relaciones de confianza no solamente entre los miembros de tu equipo, sino también con los stakeholders. Acuérdense que en el proyecto, muchas veces los stakeholders tienen menos poder, en algunos casos, para poder generar cambios. Sin embargo, la forma como tú los trates, la forma como tú te comuniques con ellos, puede hacer que esos temores, por la ausencia de poder y por el temor de que sean afectados por el proyecto, sean, digamos, resueltos y no lleguen a consecuencias, pues, como el levantamiento de personas que, digamos, muchas veces han paralizado proyectos. Eso yo lo he visto en muchos lugares, ¿no? Personas que evidentemente, como sucede aquí en Perú, que proyectos mineros han caído y ya las comunidades campesinas dijeron no queremos más minería. Y es que al principio las comunidades campesinas o los campesinos eran muy débiles, no tenían poder ante una empresa minera que venía con un staff de abogados y que le decía al campesino, ¿sabes qué cosa? Si tú no me vendes tu tierra, te voy a aplicar la certidumbre. Pero ¿qué es lo que lograste tú con esa forma de comunicarte y de tratar tu relación con las personas? Lograste que ese actor no tenía poder en ese momento, que uniera a otros actores y ahora sí tiene mucho poder, al punto que te paraliza un proyecto. Eddie, por eso es muy importante que cuando uno ve a los stakeholders, analizar todas las matrices que existen para poder analizarlo, ¿no? El poder influencia, la influencia y el interés, como decía Roberto, es así, ¿no? O sea, no solamente es el interés, sino qué poder tiene él, que de repente, pues, si ya lo identificaste que está en contra del proyecto, la idea es tratar de tenerlo mapeado para poder convencerlo después que te apoya, ¿no? Ese es el trabajo del líder y el trabajo del equipo. Exacto. Ahora, la comunicación y los modelos mentales. No sé si ustedes habrán visto este ejemplo. Este es un ejemplo que tenemos en la guía. Pero miren el ejemplo. Lo interesante de este ejemplo es que a veces uno dice algo y uno cree que el mensaje que ha dado está claro. Pero a veces el mensaje que tú has dado no es exactamente como la persona lo ha recibido o como lo ha entendido. O sea, entonces miren este ejemplo, ¿no? Este es muy interesante porque recuerden que cada persona tiene una forma de comunicarse y cada uno cree o escucha en función de sus propias creencias, de la experiencia que tiene y de la forma particular en que puede ver el mundo, ¿no? Entonces, uno interpreta la realidad y también interpreta lo que escucha. Por ejemplo, en este ejemplo, miren este ejemplo, dos ejemplos tenemos acá. Lo que dijo un director de proyecto, dice, ¿no? El director de proyecto dijo esto: me gustaría recibir ese informe tan pronto como sea posible. Lo que quiso decir en realidad era, necesito el informe en el curso de esta semana. O sea, no es que era tan urgente, ¿no? Él mismo es consciente, pero lo dijo de esa forma. ¿Y qué fue lo que entendió el miembro de su equipo? Deje el pedido urgente que está atendiendo y prepare este informe hoy mismo. Así lo entendió. Entonces, miren esa gran diferencia entre lo que dijo el director de proyecto y lo que entendió el miembro de su equipo. Entonces, imagínense el mensaje, ¿no? A pesar de que en realidad el director de proyecto está pidiendo un informe, pero el miembro del equipo está considerando que el informe es, digamos, urgentísimo, cuando en realidad el director de proyecto dice en esta semana. Entonces, ahí, por ejemplo, se observa claramente cómo la comunicación, cuando uno se comunica, tiene que tener en cuenta no solamente lo que uno cree, sino también lo que creen los demás, o cómo lo perciben los demás. La percepción es importante. Acá tenemos otro ejemplo, dice, lo que dijo un director de proyecto, dice, tenemos una vacante en el área de adquisiciones y pensamos que a usted le queda como anillo al dedo. Lo que quiso decir en realidad el director fue que si le gusta esta nueva posición es suya, ¿no? De lo contrario puede quedarse donde está. O sea, está favoreciendo a la persona, ¿sí o no? Eso le está diciendo claramente, o sea, mira, te quiero ayudar, te quiero promover. Mira lo que interpreta la persona. Dice, no, si no quiere tomar su nuevo rol, puede quedarse. Sin embargo, su carrera aquí se verá complicada. O sea, la persona está pensando que lo está votando. ¿O me explico o no? Eso pasa.
muchas veces, bueno, a mí me ha pasado, yo reconozco que a veces no he sabido darme a entender. Lo peor de todo es que es, y este ejemplo es interesante, porque tú no lo sabes. O sea, tú no lo sabes, o sea, tú lo dices, la persona lo entiende, tú sabías lo que querías decir, pero los dos están reaccionando en función a una comunicación que no necesariamente es la misma. ¿Cómo te das cuenta que tú, digamos, que el otro no te había entendido? Por lo que te viene, por el resultado, ¿no? Por la reacción, por la actitud que toman. Me imagino que en el primer caso el director se daría cuenta que el otro no lo entendió porque el otro agarra bien y le dice, ¿sabes qué? He paralizado todo lo que estaba haciendo y acá está su informe. El señor le dijo, no, acá está su informe. Y dejó de hacer todo. Uf, yo le dije, pero no era para hoy día. En el otro caso, sería que la persona a la que yo le digo eso, después ya no me quiere ni mirar la cara. ¿Sí? ¿Pero por qué está con esa actitud conmigo? Ni siquiera quiere mirar. O sea, pero es que mira lo que he entendido. Pues. Entonces, qué importante es este aspecto de la comunicación. Por eso, para las habilidades para una comunicación efectiva, es fomentar la retroalimentación, hacer preguntas, ejercer la metacomunicación y adecuar el mensaje en función a los intereses de los interlocutores. Acá el término metacomunicación, por si acaso para los que de repente el término no se entiende muy bien, es cuando se ejerce sobre algunas características mismas del proceso de la comunicación en el que se está participando. Por ejemplo, dice, frente a un malentendido, tú puedes decir, ¿no? Creo que tenemos distintas maneras de pensar y por eso nos está costando entendernos. Entonces, él está comunicándose sobre el mismo proceso de comunicación. Entonces, a eso se le conoce como metacomunicación. Te pones por encima de la comunicación y explicas en ese contexto. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, amigos? Sí, yo una pregunta. Al Dime. momento de aplicar estas habilidades, también nosotros podemos correr el riesgo de abusar de ellas. ¿Me equivoco? ¿Podría repetir la última parte, Roberto? Te decía que al momento de nosotros aplicar estas habilidades, corremos el riesgo de abusar de ellas, ¿o me equivoco? Bueno, abusar de ellas, no sé cómo podríamos entender ese término. Bueno, si tú desarrollas una habilidad, esa habilidad te va a permitir a ti manejar tus comunicaciones con destreza. Algo para ser un poquito más certero en mi pregunta. Tenemos en el punto 1, fomentar la retroalimentación en la comunicación. Nosotros podemos tomarlo como una retroalimentación, pero de pronto nuestro facilitante o nuestro empleado, parte de nuestro equipo, puede tomar como un método de presión. O la otra, adecuar el mensaje en función de los intereses de los interlocutores. ¿Qué tal que la manera en que nosotros lo hacemos hace a que a nuestro participante lo tome como que si le estamos diciendo las cosas como que si fuera una persona especial, tal vez? Claro, claro. Lo que pasa es que aquí fomentar la retroalimentación de la comunicación tiene que hacerse de manera correcta, ¿no? ¿En qué consiste la retroalimentación? ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, hay ciertos parámetros que hay que tomar en cuenta. Evidentemente, no se trata de estar presionando a la gente, sino la retroalimentación bien hecha tiene ciertas características que uno tiene que cumplir. Si tú lo cumples, no tendría por qué sentir presión las personas a las cuales tú le haces la retroalimentación. Y en el tema de adecuar el mensaje a los interesados, se está refiriendo a que tú seas capaz de poder hablar en los mismos términos o de poder, digamos, darte a entender con ejemplos que la gente entienda, que sean muy fáciles para entender para ellos. Eso no significa que tú estés modificando tu mensaje o que tú estés falseando la comunicación. Por ejemplo, en el caso de, si tú eres cristiano o católico, te darás cuenta que Jesús dice que predicaba en parábolas. ¿Y por qué utilizaba las parábolas? Porque fue la forma como él encontró la forma de adecuar el mensaje para que lo pueda entender hasta la persona más sencilla. Entonces utilizaba las parábolas, una forma de adecuar la comunicación, pero el mensaje era uno solo. Entonces, algo en ese sentido, la comunicación requiere que tú tengas ciertas habilidades para que tú puedas asegurarte que la persona esté entendiendo lo que tú quieres transmitir. Eso no significa que vas a manipular el mensaje ni que lo estás cambiando o lo estás adaptando al interlocutor. No. Lo que tú estás haciendo es asegurarte que el mensaje, que el mismo mensaje que tú das a todos llegue a él en sus propios términos. La comunicación requiere herramientas. Los que trabajan en el proyecto saben que una herramienta clave es la matriz de comunicaciones. O sea, la comunicación tiene que planificarse, tiene que controlarse, tiene que supervisarse.
no podemos manejar un proyecto simplemente con comunicación abstracta. La comunicación tiene que instrumentalizarse, y para eso hay buenas herramientas como la matriz de comunicaciones, que en la metodología PM4R profesional se capacitan para eso. Entonces, hemos visto ya rápidamente uno de los pilares del liderazgo. El otro es la negociación. La negociación en el proyecto requiere que la persona sea capaz de preparar un proceso de negociación. O sea, la negociación no se da de la noche a la mañana. Hay que tener competencias para preparar los procesos de negociación, pero también tener la capacidad de poder identificar comportamientos funcionales para cada una de estas etapas. Cuando hablamos de comportamientos funcionales, estamos hablando de cómo te vas a desempeñar dentro de cada una de estas etapas del proceso de negociación. Cómo tú, digamos, reaccionas, cómo tú te expresas, cómo tú te manifiestas en cada una de ellas. Luego, adquirir o reforzar hábitos para conducir una negociación de manera racional y efectiva. Entonces, estas son competencias que se requieren para la negociación. De acuerdo al PM4R Leadership, la negociación es un proceso en el cual los miembros del equipo del proyecto pueden prepararse sistemáticamente a partir del modelo de 9 elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Dice, la comunicación, la relación, las posiciones, los argumentos, los intereses, las opciones, la legitimidad, las alternativas y el acuerdo. Entonces, todos estos elementos, en realidad, son fundamentales para poder llevar a cabo un proceso de comunicación, según el PM4R. Como no hay mucho tiempo, y ya me queda poco tiempo de la presentación, voy solamente a mencionar algunos aspectos. Por ejemplo, en la negociación hay aspectos claves como que uno debe entender cuando se negocia. Y uno de esos aspectos claves es las posiciones en una negociación. Muchas veces dos personas pueden enfrascarse y empezar un conflicto basado en posiciones. ¿Y qué es una posición? Es aquello que las partes reclaman y que tiende a estar en conflicto con lo que reclama su contraparte o contraparte. Por ejemplo, miren, acá hay un ejemplo rapidísimo. El ministro le indica al coordinador del proyecto que las obras del proyecto deben estar listas en 6 meses. O sea, viene una orden así, ¡fua! Lo quiero 6 meses. El coordinador del proyecto le indica que es imposible de acuerdo al plan que él mismo aprobó. Entonces, ¿se ve claramente cuáles son las posiciones aquí o no? ¿Usted qué dice? Se ven claramente las posiciones. Entonces, el ministro tiene una posición clara. Yo quiero que esté en 6 meses. Punto. Soy el ministro. Y el coordinador le dice imposible, de acuerdo al plan que tú mismo aprobaste. O sea, acá hay un plan. Si quieres te sustente, te hago tu análisis de riesgo, todo. Vas a ver cómo se cae el proyecto. Entonces, ahí empezamos lo que nosotros llamamos, se está generando aquí un conflicto potencial. Y es un conflicto que no beneficia a nadie, ni al ministro, ni a su coordinador. Y esto se da mucho en los proyectos. Yo estoy seguro que muchos de ustedes que tienen experiencia se dan cuenta que alguna vez han recibido una presión parecida, pero ¿cómo manejar esa situación? ¿Cómo vas a manejar? Entonces, no te puedes quedar en una situación de posición. Por eso que viene luego el otro aspecto fundamental de la negociación que hay que manejar, que son los intereses. Los intereses que son las preocupaciones, necesidades e inquietudes fundamentales que las partes de una negociación intentan satisfacer. O sea, ¿cuáles son los intereses del ministro? ¿Por qué el ministro quiere que el proyecto esté en 6 meses? Dice, la obra del proyecto esté lista en 6 meses. Cuando tú te haces esa pregunta del por qué, estamos yéndonos entonces ya de la posición a los intereses. El interés del ministro, y acá lo dice el ejemplo, que quiere mostrar resultados de su gestión ante la ciudadanía, porque en 6 meses se va del cargo. Bueno, algunas veces se van antes porque lo sacan antes de que termine el periodo formal, pero en el hipotético caso al menos quiere salir con un resultado, ¿no? Entonces, el coordinador se opone, también ese es el otro tema que hay que darnos cuenta. ¿Y cuál es tu interés? Si tú eres el coordinador, dices, pucha, ¿yo cómo le voy a dar gusto al ministro? ¿Y por qué? Porque tú comienzas a pensar ya en tu situación, ¿no? Tú has firmado contratos con los proveedores, ya están firmados los contratos. Tú sabes lo que puedes hacer en un proceso de licitación. Tú sabes el problema que se genera si tú comienzas a modificar el contrato. Tú sabes que el ente financiador te está presionando con los desembolsos y que tú no representas la rendición de cuentas, no vas a tener liquidez. Entonces, hay una serie de factores que tú manejas que el ministro no sabe, evidentemente. Entonces, tú sientes presionado. Y además, si tú le haces caso al ministro sin chistar, o sea, sin hacer ni siquiera una objeción, vas a volver loco a tu equipo. Tu equipo mismo va a decir, ¿sabes qué? ¿Cómo? Quédese con sus proyectos, está loco. Entonces, esos son los temas que uno tiene que interiorizar, ¿no?
Pero yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Esto tendrá alguna solución o no tendrá alguna solución? ¿Se puede solucionar esto? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cuál podría ser la solución? Poder mostrar resultados sin llegar al final de la gestión, por ejemplo. Ya. Poder mostrar los resultados parciales Muy bien. y mostrar para cuándo van a estar terminado el final y mostrar todo el plan. Pero mostrar resultados parciales, por ejemplo, y dejar bien parado. En este caso, el ejemplo lo de un ministro. Claro, esa es una buena opción. Me parece muy bien, Gustavo. ¿Alguien más tiene otra opción? ¿Cómo solucionamos este caso? ¿Alguien tiene otra alternativa? Hay que investigar también un poco qué es lo que quiere ser, qué son buenos resultados ante la ciudadanía para el interesado. ¿Qué significa eso? Yo investigaría un poco por ese lado primero, antes de estudiar más alternativas, pero digo, ¿qué quiere decir eso para él? Cuando dicen el ejemplo, mostrar resultados de su gestión ante la ciudadanía. Bueno, ¿qué significa eso para él? No necesariamente implica terminar la obra en 6 meses. Claro, lógico. Así es. Es más, si mostrase un plan coherente y correcto de trabajo y que se está ejecutando tal cual, queda mejor todavía planteado que terminar la obra de apuro. Así es. Queda mejor parado todavía. La fiebre amarilla no simplemente la ponen ahí en los puestos de salud, Capaba, Cajatán, Comeva, también las ponen ahí. Ahora, lo que no sé si para los adultos es gratis. Muy bien, Jacqueline, hemos escuchado tu respuesta. ¿Alguien más? Muy bien, entonces, lo importante aquí es que nosotros cuando estamos aplicando la conciliación, lo que estamos conciliando siempre son intereses y no posiciones. Y como lo decía Gustavo, nos enfocaremos en desarrollar las obras de mayor impacto, por ejemplo, en el menor tiempo posible, podría ser una respuesta, para lo cual preparamos un plan que sea concertado con nuestros proveedores actuales y el ente financiador. Podría ser una salida que el coordinador de proyectos saque. Pero lo va a decir después que no se deja llevar por el hígado y más bien lo hace pensando ya con la cabeza fría, no en sus propios, digamos, su posición de que tiene que ser como es, sino en los intereses, tanto de su, digamos, contraparte como la de él. Al final, la negociación requiere que haya, digamos, ciertos pasos que hay que dar y para que una negociación sea exitosa, el acuerdo final tiene que ser claro, realizable y sobre todo que sea considerado justo por ambas partes. Entonces, ese es el win-to-win. No existe otra solución, realmente. Si no hay win-to-win, no podemos decir que había una negociación exitosa. No se trata de que alguien gane y alguien pierda. Cuando sucede eso, cuando hay esa desavenencia, los dos pierden. Por esa razón, las etapas de una negociación, en realidad, toma cuatro etapas. El vínculo y marco colaborativo, que está basado en la comunicación, en la relación, en la exposición, en los argumentos. Esta primera etapa es muy importante porque uno tiene que escuchar muchísimo, tiene que tratar de poder entender a la otra parte para poder descubrir, no solamente saber la posición, sino también sobre todo descubrir los intereses. Entonces, incluso se tiene que generar una relación. Las contrapartes, evidentemente, tienen que tener una relación, pero ¿cómo generar una relación de confianza entre ellos? Esa es la parte más difícil. Por eso lo que se busca es vínculo y marco colaborativo. La etapa 2 es la identificación de intereses. Muy bien ya, los intereses. ¿Cuáles son los verdaderos intereses? Saber cuáles son los intereses es un avance tremendo en los procesos de negociación. Cuando tú logras encontrar los intereses de ambas partes, la solución ya no es imposible. Porque acuérdense que los conflictos empiezan cuando las partes piensan que no hay forma de poder resolver ese conflicto, todos están aferrados a sus posiciones. Luego vienen las opciones
Una vez que tú conoces los intereses, puede haber muchas alternativas de solución. Entonces, hay que buscar cuál es la alternativa de su solución más, que sea viable para ambas partes, donde se pueda producir un, digamos, mayor ganar-ganar. Y cuando ustedes logran encontrar esas opciones, entonces los interesados van a poder establecer el acuerdo. Y si es mejor, o sea, si tenemos una buena alternativa, tendremos un acuerdo duradero. Cuando la solución o la opción de repente no es tan buena, deberíamos tener siempre una alternativa, un plan B. Pero debemos llegar a un acuerdo. O sea, no podemos dejar de llegar a un acuerdo. Esta parte es importantísima para poder cerrar el proceso de negociación. Bien, entonces, no sé si hasta ahí estuvo claro. Ese es otro de los pilares que se tiene que desarrollar cuando trabajamos en proyectos. Y la influencia es una competencia no menor, muy importante también, porque dentro del proyecto muchas veces se tiene que ejercer influencia. ¿Y en qué consiste? En desarrollar la conciencia acerca de la importancia clave que tiene la autoridad informal, sobre todo los miembros del equipo del proyecto, para el éxito. Ahora, ¿qué es la autoridad informal? En los proyectos de desarrollo, por ejemplo, participan actores sobre los cuales los miembros del equipo no tienen ninguna autoridad formal. Por ejemplo, tú estás trabajando en un proyecto y tú te vas a topar con funcionarios del gobierno, te vas a topar con directores de otros organismos multilaterales o de otras instituciones públicas que no forman parte de la tuya, te vas a topar con autoridades locales, con beneficiarios, con gremios, con el sector privado, etc. Y líderes en diferentes tipos de organizaciones. Entonces, ¿cómo tú puedes lograr acuerdos con ellos? ¿Cómo vas a poder ejercer influencia sobre ellos? Entonces, para eso tú necesitas lograr desarrollar la autoridad informal. O sea, tener la capacidad de de influir en ellos para poder lograr resultados. ¿Y cómo se logra la autoridad informal? ¿Cuáles son las fuentes de autoridad informal? ¿Cómo puedo yo hacer que crezca mi autoridad informal? De acuerdo al PM4 Leadership, la autoridad informal puede desarrollarse con estos elementos que ustedes ven aquí en la pantalla. Primero, que tú tengas un buen conocimiento técnico de la materia. O sea, si tú eres un experto en negociación de tierras y conoces todas las normas, tienes mucha experiencia en negociaciones de este campo, cuando se genere un tema, un conflicto con relación a ese tema, ese conocimiento técnico te da autoridad informal, porque tú eres el que más sabe de esa materia. Tienes autoridad informal por eso, no por el cargo, sino por tu conocimiento. Cuando tú muestras colaboración, eres abierto, servicial, tienes una actitud proactiva, entonces ahí tú estás mostrando una actitud colaborativa. Eso también te da autoridad informal. La consistencia, la coherencia, el cumplimiento de compromiso, una persona que cumple, una persona que es consistente y coherente, le da autoridad informal. El que tú tengas en cuenta las expectativas de los demás también te da autoridad informal. Tú dices, bueno, yo no puedo pensar en mí mismo, tengo que pensar en lo que los demás también necesitan, lo que los demás también requieren. Capital social. ¿Qué es el capital social? Son tus conexiones, son tus lazos, es tu networking, son todas las personas que conoces. Tienes un poder tremendo en ese capital social. Cuando una persona se relaciona contigo, no solamente se relaciona contigo, sino también con ese capital social que tú tienes. Es una fuente de poder, de autoridad informal, el capital social. La escucha con empatía también. Una persona que es capaz de escuchar de esa manera puede lograr relaciones muy profundas y un poder, parece mentira, pero un poder tremendo sobre otras personas. Porque muchas personas valoran muchísimo el hecho de que sean comprendidas, sean, digamos, se les tome atención, se les dé consideración. Escuchar con empatía muestra consideración a los demás. Y la comunicación asertiva, que es una comunicación que está basada en, digamos, saber comunicarte sin expresar agresividad, pero tampoco sin expresar pasividad. Son los dos lados de la moneda. La pregunta es, ¿qué fuente de autoridad informal te gustaría reforzar con relación a las personas de tu equipo o con tu pie de persona de tu entorno? La escucha empática. ¿Cuándo nosotros decimos que escuchamos en forma empática? Aquí tenemos algunas líneas, ¿no? Por ejemplo, postergamos el momento de expresar nuestras opiniones y creencias hasta después de escuchar a otra persona. Miren, escucha empática. Imagínate que tú estás hablando con alguien y esa persona te comienza a decir algo muy importante, valioso para ella, incluso a veces muy personal, y a ti se te salió alguna idea
o quieres también compartirle algo porque él te ha despertado, digamos, ese deseo. Y bueno, normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Lo soltamos también, ¿no? Y lo soltamos al toque todo, comenzamos nosotros. Pero la escucha empática te da una habilidad, te da la habilidad de contener eso que quiere decir hasta que te hayas asegurado que el otro haya dicho todo. ¿Me explico? Eso es una cualidad. O sea, el morderte los labios para escuchar hasta que el otro haya terminado es una habilidad clave dentro de la escucha empática. Nos proponemos comprender qué significado e importancia tiene para la persona que está hablando las ideas y la experiencia que intenta comunicarnos. Por ejemplo, el poder no solamente leerlo, no solamente se trata de escuchar, sino también se trata de ver, de observar, de percibir el lenguaje no verbal, todo lo que la persona comparte, lo que nos explica, lo que nos dice, sus emociones. Hacemos un intento consciente de contestarle para que se sienta comprendida. El decirle, sí, mover la cabeza, mirar a sus ojos. Esa es la forma como tú estás haciendo, le estás diciendo al otro, estoy entendiendo, estoy escuchando. Y a veces repetir brevemente lo último que dijo. Eso le demuestra a la persona que realmente está escuchando. Entonces, todos estos elementos son cruciales para desarrollar el liderazgo, para eso. Un líder que no tiene escucha empática no va a poder realmente generar una comunicación efectiva. Pero la escucha empática es vital. Y el último elemento que vamos a tratar en esta sesión de hoy es la asertividad, que es la capacidad de expresarse con claridad, firmeza, que nuestro interlocutor se sienta criticado o que escuche nuestras palabras con posición. Eso sería lo peor que podría pasar. Eso no debe suceder. Cuando uno se comunica de manera asertiva, nunca da un mensaje de esa naturaleza. La comunicación asertiva, la capacidad de mostrar tus ideas sin que el otro se sienta afectado ni se sienta presionado, el estilo de comunicación asertivo hace que una persona no se muestre ni agresivo, pero tampoco se muestre sumiso, se muestre pasivo, se muestre, digamos, inferior. Acuérdense que la agresividad trata de mostrarle siempre a nuestro interlocutor que nosotros estamos por encima de él. Y por el contrario, la sumisión o pasividad lo que le demuestra al interlocutor es que nosotros nos sentimos inferiores a él. La asertividad nos pone al mismo nivel. O sea, estamos hablando de tú a tú, o sea, tú y yo te escucho, te entiendo, te comprendo, y te comparto lo que yo pienso. O sea, sin presionarte, sin agredirte, tampoco sin soslayarte. Muy bien, amigos. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo que hemos tratado. ¿Algún comentario final? Muy bueno, de mucha ayuda. Muchas gracias, Gustavo. Entonces, miren, cualquier cosa que necesiten, ustedes quieran la presentación, nos escriben por el chat, o si no, me escriben a mi correo y nosotros le enviamos la presentación, y esta grabación, el PM4R, la va a publicar seguro dentro de un par de días. Así que cualquier cosa que necesiten, simplemente se ponen en contacto con nosotros. Muy bien, amigos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos. Gracias, hasta la próxima. Gracias, Eddie. Chao, chao. Muchas gracias, amigos. Nos vemos.